Así como decía el Antiguo Testamento, nadie puede ver a Dios sin estar vivo. Bueno, por eso dice en Éxodo 33 del 21 al 23, vemos que Dios le dice que nadie puede ver su rostro a Moisés. En otras palabras, ni Moisés vio el rostro de Dios. Entonces, ¿qué es lo que veía Moisés? ¿Por qué dice que hablaba cara a cara? Repito, porque era que conversaba como él escuchaba su voz y él platicaba con él y le respondía. Hay entre religión e iglesia, o es lo mismo. Y también se vale ver en el internet. Y en los apuntes también, si no se acuerdan. Es bueno saber esto, porque saben que necesitamos saber profundamente todo para dar una explicación a quien nos pregunte y también a nuestra familia, a nuestros hijos o a la persona que se abra, la persona que quiera, ¿no? Más conocimiento. Y que eso es bueno también para abrir un diálogo también, porque yo me he fijado que eso llama la atención. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, si alguien me dice, fíjese que vinieron los testigos de Jehová, o vinieron los mormones, o cualquier congregación, cualquier secta, y me dijeron esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, pues uno los escucha, claro. Y entonces le podemos empezar a decir, oiga, ¿y sabe usted qué quiere decir religión? ¿Sabe qué quiere decir iglesia? Porque ve que hay muchas. Pero ¿qué quiere decir eso de iglesia? ¿Qué quiere decir? Entonces necesitamos saber qué es iglesia, qué es una religión y qué es católico también, profundamente. Porque si no vamos a hablar de cosas que no sabemos. ¿Sí? Y luego se piensa una cosa que no es. Así que bueno, es como decir, por decirlo así, una cosa simple, ¿no? Por decir, oye, ahí hay un zapote. Y unos van a pensar, porque es un zapote de los que se comen. Pero la otra persona está hablando de un zapote de acá, de esos animales. Entonces ya no es. O también alguien puede decir un gato. Y ya se están hablando del gato del carro, pero están pensando en un gato de animal. Entonces, uno tiene que saber las palabras exactas para que quede todo bien centradito. Por eso les decía yo, ¿qué diferencia hay entre religión y iglesia? No se acuerdan, pero yo les voy a decir. A ver, digan. Templo e iglesia es lo mismo, ¿verdad? No, templo es el edificio, iglesia es la congregación, entonces no es lo mismo. Pero hoy estoy diciendo ahora religión, iglesia. Religión es la que Jesús nos dejó, ¿no? Es una religión, ¿no? Todo lo que Él nos enseñó, ¿no? Ajá, sí. Es una religión. Así es. Y templo, iglesia, pues yo creo que también a veces nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí. ¿Verdad? ¿Pero qué quiere decir iglesia? Iglesia. Eso también tiene que uno tenerlo a la mano. Ajá. Así es, bien, que esté bien centradito para no desviarnos. De eso no me acuerdo, Serafín, la verdad. Jesús, los apóstoles y todos los que nos seguimos. Así que la iglesia es Jesucristo, más 12 apóstoles, más la gente que se va uniendo ahí. Y el diccionario dice que es congregación. Se congregan. O sea, Jesucristo hizo su congregación. Cuando lean en la Biblia iglesia, cámbienle y pónganle congregación y así, porque es sinónimo. Entonces es lo mismo, pero esto, cuando dice uno congregación, ya nos quitamos de muchas dudas, porque una cosa es, por ejemplo, dice, no, la iglesia y todos nos imaginamos el templo, o sea, el edificio con campanas y todo. Sí, eso también yo. Y entonces no es así. ¿Qué tenemos que imaginarnos cuando es iglesia?
Tenemos que imaginarnos a las personas que se reúnen en congregación el edificio, ¿verdad? dentro del templo. Entonces, así ya está bien, porque es congregación. Eso es iglesia, congregación. Ahora, ¿qué es religión? Religión es un conjunto de creencias. Eso es, o sea, muchas creencias. Porque nosotros no vemos a Dios. Es una creencia. Entonces, por eso es que no se puede decir de otro modo. Es una creencia. Por eso dice el diccionario que es un conjunto de creencias. Muchas creencias. ¿Por qué dice muchas creencias? Porque miren, creemos que hay cielo, ¿verdad que sí? Donde están los ángeles. ¿Y lo vemos los ángeles? No. Pues no. Y creemos que allá está Dios también, ¿verdad que sí? Sí. Pero es una creencia, no lo vemos. Creemos que hay espíritu, sí, pero tampoco lo vemos. Sí, pues es un espíritu. Es un espíritu, no se ve. Así es. Creemos que hay infierno, ¿lo vemos? Pues no. Pero sí hay. Pero creemos. Que sí hay. Es una creencia, pues, que hay. Porque en la Biblia está que sí existe el infierno. Muchos Sí. dicen que no. No, sí existe. Sí existe, o sea, pero esa es creencia. Porque no lo podemos comprobar. Sí, porque gracias a Dios que. Pero Así es. Ahí- Es por fe. Pero ahí don Serafín, mire, el infierno está aquí en las Sagradas Escrituras, Sí, así de es. que existe, Sí. ¿verdad? Y tan es así, ¿verdad? Que en Lucas, cuando aquel rico comía espléndidamente y en la puerta estaba un mendigo, estaba tan pobre, lleno de llagas, que los perros iban y le lamían las heridas, las llagas, ¿verdad? Sí. Y resulta con que murió el pobre de nombre Lázaro y vinieron los ángeles de Dios y se lo llevaron al cielo. Y a los pocos días murió el rico y estando ya en el lugar del castigo levantó sus ojos y a lo lejos vio a Lázaro en el regazo de Abraham. Ajá. Y le dijo: Padre Abraham, ¿qué quieres, hijo? Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que venga a refrescarme la punta de mi lengua, porque ya no aguanto estas llamas que me atormentan. Ujú. Abraham le replicó: Hijo, acuérdate que tú en vida tuviste muchos bienes, en cambio Lázaro tuvo muchos males. Además, entre ustedes y nosotros hay un gran abismo que nosotros podemos pasar para allá, ni ustedes para acá. Padre Abraham, entonces manda a Lázaro que vaya a mi casa, porque tengo 5 hermanos y no quiero que acaben en este lugar de castigo donde yo estoy. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, Padre Abraham, no lo van a hacer. Bueno, si no van a escuchar a Moisés y a los profetas, aunque resucite un muerto de aquí, tampoco lo van a escuchar. Así es. Sí, así es. O sea que hay, se comprueba con las Sagradas Escrituras. Y bueno, esas son cosas que Jesucristo nos dejó para que nosotros creamos que hay. Pero está la opción de creer o no creer. Por eso hay personas que no creen. ¿Por qué? Pues ellos no Porque quieren de lo creer. contrario, si no creemos que existe el infierno, entonces a nuestro Señor Jesucristo estaría diciendo mentiras. Así y es. nuestro Padre Jesucristo en Así ningún es. momento ha dicho mentiras ni dirá. Sí, ¿Por así qué? es. Porque todo lo que Él dice es sabio, es verdadero. Sí, y es verdadero. Y eso lo creemos por fe. Por fin. Así es. Entonces, por eso le digo que es bueno aprender esto, porque esto nos da pie a que hablemos con personas incrédulas que no creen. Nos da pie para dejarles una enseñanza, una predicación de la palabra de Dios. Y acuérdense que cuando uno habla de Dios, la palabra de Dios hace su obra en aquella persona. Va poquito a poco, dice Jesús, que van haciendo poco a poco, no es que de una vez, rápido, que bueno sería, pero no es así, a veces poquito a poco, no vemos uno nada, después queda sembrado eso. A lo mejor, por ejemplo, nuestros hijos que
que a veces no quieren saber nada de Dios, que sí creen poquito, pero que no quieren saber mucho, y que nosotros pedimos por ellos. A lo mejor nosotros vemos el momento que cambia, a lo mejor me voy yo y no vi eso. Quizás de allá del cielo lo vaya, ¿no? Porque uno hace oración y confía en Dios y ya, y después vendrá lo que viene. Pero les decía esto porque esto es importante, porque cuando empieza uno a platicar con alguien que no cree, le interesa, ya cuando ve que ellos no saben, entonces le ponen atención a uno, porque realmente no saben poquito, ¿no? Pero no saben mucho. O sea, por ejemplo, a mí me han dicho así, yo no soy religioso, así me han dicho así, a mí. O como quien dice, yo no soy religioso como usted, así. Cuando uno trata de hablar con ellos. Pero les toma uno la palabra y le dice, bueno, esté bien, qué bien que o sea, eso no te gusta a ti. No, es casi no, eso no va. Oye, ¿y sabes qué es eso de religioso? Y entonces ya empezamos a profundizar con él, con la persona. No he encontrado personas que se cierren así, ¿eh? O sea, siempre se abren, casi siempre. Ya me empiezan a poner atención. Le digo, ¿sabes qué es religión? Y pues me van a decir lo que se les ocurra. Pero entonces yo tengo la oportunidad después de explicar qué es la religión. Y de eso se trata, de que nosotros aprendamos eso. La vez pasada hablamos un poco de esto, vamos a profundizar otro poquito más. Miren, les decía esto porque decíamos que la religión, como lo dice el diccionario, es un conjunto de creencias. ¿Y se acuerdan qué dice el credo? ¿O no? Creo solo Dios. O sea, fíjense, dice creo, porque es un conjunto de creencias. Entonces, por ejemplo, esta es la confesión de fe de nosotros, ¿verdad? ¿En qué, por ejemplo, si alguien nos dice, ¿y en qué cree su religión? Aquí está. Creen en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Tenemos mucho que decir, y ya nos la sabemos de memoria. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre. O sea, tenemos ya mucho que decir ahí. O sea, ¿cómo es la religión en la que estamos nosotros? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre iglesia y religión? Bueno, la diferencia entre iglesia y religión es esto. Religión es un conjunto de creencias, ¿no?, que dejó Jesucristo. ¿Y qué es la iglesia? Una congregación que sigue esas creencias, las que dejó Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces no es lo mismo iglesia que religión, aunque tiene algo parecido, pero no es. Ya viendo las cosas así, ya es otra cosa. ¿Qué es una religión? Un conjunto de creencias. ¿Creencias por qué? Porque creemos. No lo vemos, pero lo creemos. Si le creemos a Jesucristo lo que Él dijo. Entonces, ¿y qué es la iglesia? Es la gente que sigue esas creencias. La gente que sigue la religión de Jesucristo. ¿Ok? Entonces ya vamos ahora a meternos de lleno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesucristo entonces dejó una religión. No es como dicen los hermanos que no son católicos, que Jesucristo no dejó ninguna religión. Están mal porque no han estudiado, por eso necesitan estudiar. Que es una religión, no un conjunto de creencias. Y ahora sí vamos a ver una cita bíblica donde nos habla ahí cómo Jesús deja eso. Ahorita lo voy a decir, es Juan 6:45. Apúntenla ahí, vean qué interesante es esto, ¿eh? Sí. Juan 6:45. Juan 6:45, vamos a ver qué dice. Juan 6:45. ¿Saben qué? Y también, si no entienden algo, digan, O también, si no están de acuerdo, también digan, para centrarnos todos y que tengamos una misma atención. Sí.
Bueno, Juan 6:45. Fíjense qué hermoso es esto que vamos a escuchar ahorita, ¿eh? Lo que dijo Jesús. Está escrito en los profetas, Ajá. serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Miren qué bonito está esto, ¿eh? Fíjense. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todos. ¿Sí? Serán todos enseñados por Dios. Eso decían los profetas en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo. Ya llegó Jesucristo, entonces todos vamos a ser enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él nos viene a enseñar. Entonces fíjense qué cosa tan bonita, que Dios mismo viene a enseñarnos a nosotros. ¿Sí? Que está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. O sea, nadie ha visto al Padre. Y si se acuerdan ustedes que nadie ha visto a Dios, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, así lo dice la Biblia. Entonces, nadie ha visto a Dios. Y se acuerdan que dice que el que ve a Dios se muere. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Nadie puede ver a Dios. Cuando Si alguien quiere ver a Dios, tiene que morir para poder verlo. Moisés y los 70 ancianos subieron y vieron a Dios, hasta dice ahí, y no perecieron. Dios los perdonó. Bueno, en esta parte que es Éxodo 24, del 9 al 11, ahí dice que vieron a Dios y que no murieron. Pero realmente lo que hicieron es que acompañaron a Moisés, traspasaron el límite, traspasaron el cerco donde estaba prohibido pasar. Por Dios, nadie debía de pasar un límite que había ahí. En el cerro, antes de subir, había hasta cierto punto podían llegar las personas. Después ya no. Y Moisés traspasaba ese límite y iba con Dios. A ellos también, estos 70 hombres también traspasaron el límite y hablaron también con Dios. Pero ahí dice que vieron a Dios. Y en otra parte dice que vieron cara a cara como Moisés lo hacía. Pero realmente Moisés, cuando hablaba con Dios cara a cara, no quiere decir exactamente que veía a Dios, sino que le hablaba Dios como cuando una persona está platicando con otra, y eso era cara a cara. Si ustedes ven que dice ahí que tenía pies, dice bajo sus pies, es que era una figura, porque Dios no tiene pies, Dios es espíritu. Por eso es que Jesucristo dice, nadie ha visto a Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que vio Moisés? Lo que vio Moisés es una figura, algo como una imagen, que le hablaba algo así, como cuando se le apareció en la zarza ardiendo. En la zarza, ahí le salía la voz de la zarza, pero no es que estuviera Dios, perdón, no es que estuviera Moisés viendo a Dios, sino que estaba platicando con él, como dice, cara a cara, pero pues no, eso se debe entender de otro modo. De lo contrario, se contradiciría la Biblia, ya que Jesucristo dice que nadie ha visto al Padre, ¿sí? Y es lógico, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ver la magnitud, la grandeza infinita de Dios. No se puede porque no alcanza nuestra capacidad a ver eso, pero cuando muere uno, pues claro que sí. Como dice 1 Corintios 13:10,
Dice que vemos actualmente tenemos una limitación, pero que cuando moramos, entonces vamos a ver a Dios. Va a desaparecer lo limitado para ver con completa amplitud. Y en otra parte también dice que me parece que es 1 Juan 3:2, me parece, si no vemos ahorita, se lo pongo ahí, que ya somos hijos de Dios, pero dice cuando se manifieste Él, o sea, cuando nos moramos, entonces dice, seremos semejantes a Él. Entonces, pues, esto quiere decir que tiene uno que morir para poder ver a Dios, de lo contrario, pues no se puede. Así como decía el Antiguo Testamento, nadie puede ver a Dios sin estar vivo. Bueno, por eso dice en Éxodo 33 del 21 al 23, vemos que Dios le dice que nadie puede ver su rostro a Moisés. En otras palabras, ni Moisés vio el rostro de Dios. Entonces, ¿qué es lo que veía Moisés? ¿Por qué dice que hablaba cara a cara? Repito, porque era que conversaba como él escuchaba su voz y él platicaba con él y le respondía Dios. Es por eso, pero no es que haya visto su rostro. No, pues no es así, sino de lo contrario se contradiciría la Biblia. Vamos a continuar, entonces decimos que la religión no es lo mismo que iglesia. Ok, bueno. Ahora, ya vamos a entrarle de lleno aquí. ¿Quién hizo la religión católica? Jesús. Así es. Jesús. Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo fue el que nos dijo cómo creer. Así es. Cómo creer en Dios. Dijo todo lo que... por eso se resume todo en el credo. Todo lo que dijo Jesucristo para creer nosotros está en el credo. ¿Sí? Entonces dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, eso nos lo enseñó Jesucristo en la Biblia. Bueno, entonces iglesia y religión no es lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir iglesia? Congregación. Eso significa. ¿Qué quiere decir católico? Universal. Eso quiere decir. Y se recuerdan ustedes que la iglesia católica ha tenido 4 nombres. Ya lo estudiamos una vez. Primero fue Camino. Y está en la Biblia, nomás que ahorita estamos dando este tema, pero nomás no para dejar, porque si no me tardo más. Luego cristianos, luego secta y luego católica. Las 3 primeras están en la Biblia, la otra no está. Así es. La última no quedó así. El año 107 se le comenzó a decir católica, hasta el año 107. Y de allí se le quedó hasta nuestros días. Es decir, universal. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesucristo son universales. ¿Y qué quiere decir universal? Para todo el universo. De todos, para todo el mundo. Es decir, aquí no hay distinción de raza. Todos pueden entrar a la iglesia que Cristo dejó porque es católica, porque es universal. Así se la iglesia universal a partir del año 107. A partir del año 107 se le comenzó a llamar así, católica. Esto está dentro de la historia, no está en la Biblia, porque la Biblia no tiene esa parte. Eso está dentro de la historia. Porque ya habían sacado todos los libros, ya había pasado todo eso. Así es, ya habían escogido los libros que iban a formar la Biblia cuando dijeron eso. El obispo de Antioquía, donde una vez le dijeron cristiana, ahora el mismo obispo le dice católica. ¿Por qué? Porque es para todos, para todo el mundo. ¿Sí? No hay distinción de raza. ¿Sí? Así que por eso es para todo el mundo. Bueno, ahora, ¿quién hizo la iglesia, la religión católica? Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos dejó todas las creencias, cómo debíamos de creer nosotros. Nos dice, Él nos habla del infierno, nos habla que Dios es nuestro Padre,
¿Lo vemos? Pues no lo vemos, porque es creencia. Le creemos a Jesucristo lo que dice. Creemos que hay infierno porque Jesucristo lo dijo. Creemos que hay ángeles porque Jesucristo lo dijo. ¿Sí? Entonces, creemos que Dios nos perdona porque Él lo dijo. No vamos a oír la voz de Dios que diga, sí, sí te perdono, no. Lo creemos porque Jesucristo lo dijo. Entonces son creencias. Bueno, pues oigan, ahora bien, vamos a ver otra cosa, a ver si no me revuelve. A ver, ¿cuál fue la primera religión en el mundo que hubo? La religión católica. ¿La de los judíos? Ajá, la de los judíos, así es. La religión católica comenzó el año 33 y la fundó Jesucristo. Así es. Pero la primera religión fue de los judíos. De los judíos. ¿Por qué? Recuerden por qué. Porque Adán y Eva comenzó la creación a través del mundo. del hombre, a través de una pareja, Adán y Eva. Ellos sí miraban a Dios. Pero como fueron alejados de Dios, fueron echados del paraíso, Expulsados del paraíso. entonces ya no pudieron ver a Dios. ¿Por qué no lo pudieron ver? Porque por su decisión de ellos. Ellos decidieron no verlo. Ellos decidieron salirse, porque Dios les había dicho, no coman de este árbol, porque el día que coman morirán. Y morir significa que se apartan de Dios, que se van a apartar de Dios. Eso significa morir. En el Antiguo Testamento, así es. Y morir en el cuerpo físico ya es otra cosa. Es otra cosa. Morir, cuando Adán y Eva pecaron, no se murieron, siguieron viviendo. Pero era una muerte, una separación de Dios. Así es. Que para poder otra vez estar unidos a Dios, tuvo que venir Jesucristo al mundo, para otra vez volver a ser hijos de Dios, que se perdió. Pero para eso deja una religión. ¿Cómo se hace uno hijo de Dios? Así, deja una religión con normas, con mandamientos. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, la otra pregunta es esta. ¿Cómo se hace uno de la religión católica? ¿Sí se acuerdan? Por medio de la iniciación. Fíjense cómo dice la palabra iniciación. Es decir, entramos, pero es la pura entrada, nada más. Es iniciación, se inician. Tenemos que Con tres cosas nos iniciamos como en la religión católica: el bautismo, la confirmación y la comunión. Así es. Entonces, con eso nos entramos a formar parte de la religión católica. Pero es inicio. No quiere decir que allí me quedé. Pero fíjense una cosa, que muchos católicos se han quedado así, en la iniciación nada más, y ya no siguen. Hay muchísimos católicos que sí se bautizaron, que sí confirmaron, que hicieron la primera comunión, pero no vienen a misa, o vienen de vez en cuando. Qué bueno, ¿no? Como dice, puro social cuando Sí. es bodas, 15. Y el problema... Sí, así es, y el problema está que como no siguen el camino de Dios, vienen consecuencias graves. Gravísimas. ¿Cuál consecuencia grave? Pues que tienen un problema difícil y no vienen con Dios, van con la bruja o el brujo, Adivino. los que echan cartas. ¿Por qué? Porque no tienen fe, mucha fe, tienen muy poquita fe en Dios. Porque Dios es nuestra paz. Él nos va a dar paz, hay que buscar la paz en Dios. Y alguien dirá, pues la he buscado y no la encuentro. Sígala buscando. Y además, recordemos que Dios a veces permite que tengamos momentos así, de soledad, momentos de que vamos a sufrirle un poco. Difíciles, porque son pruebas de fe. Son pruebas de fe. Aquí estamos nosotros ahorita adquiriendo conocimiento de Dios, pero después viene la prueba, como en la escuela. A ver, vamos a ver una prueba, a ver cómo sales. Igualmente, la fe tiene que ser probada. Eso lo dice Santiago 1, 2, 3, 4. Santiago 1, 2,
del 2 al 4. Ahí está. Ahí. Dice ahí que, y más adelante sigue todavía hablando sobre eso. Tiene que ser probada la fe. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie. Pues sí, pero sin embargo tiene que suceder eso. Santiago 1, del 2 al 4, y si quieren seguirle todavía sigue hablando de eso. Ahí. Ahí, si quieren léalo para que vean qué dice. Y no nada más eso, vienen muchas cosas, ¿verdad? Vienen malas. ¿Por qué creen que hay tanta violencia aquí en México? Por lo mismo. Por lo mismo. Don Serafín, porque no conocen a Dios. Así es. Y nos hemos apartado de Él. Porque Dios dice, no matarás. Pero como nadie sabe y nadie cree en Dios, bueno, pues... Lo toman como algo no. bueno. Como algo aquí no hay nada, dicen así, aquí no hay nada. Hay que comer y vivir y pasársela bien, y punto. Es todo. Porque esa es una religión también, que ya vimos la vez pasada, una religión que había en el tiempo que andaba predicando el apóstol San Pablo. Los epicureos decían eso todavía hay. Come y bebe que mañana vas a morir. Así es. Entonces no hay nada, solamente come y bebe porque acá no hay nada. Miren, les voy a decir algo que se ve en la historia. Porque a veces dicen, no te metas en política. No, les voy a hablar de historia. ¿Saben quién votó por Hitler? Ni me van a creer. Por Hitler. Si supieron quién es Hitler, ¿no? Sí, pues. ¿Saben quién votó por él? ¿Quién? Los católicos y los protestantes. Por eso ganó las elecciones y por eso hizo el desastre. Fíjense, por no pensar las cosas bien. Por eso es que uno, si hay que votar, hay que pensar bien qué estoy haciendo. ¿Qué gobernante es? O sea, no es tan fácil. Y después todo el desastre que hizo, sí. Cómo odiaba a los judíos, cómo los mandó a los campos de concentración. No, y quería acabar todo el mundo. Sí, quería acabar todo el mundo. Quería hacer una raza pura. Así es. O sea que él dijo, miren, hay un libro que se llama Mi lucha, así se llama, y está en el internet. Él escribió ese libro. Ahí planeó hacer eso. Él dice, tengo que hacer una religión para poder conquistar. Y sí, es una religión. ¿Cuál era su religión? Somos una super raza. Y lo fue sembrando y sembrando por esto. Si somos una super raza. Y la gente le empezó a creer. Le empezó a creer y a creer. Y hasta también tenía iniciación. Así como nosotros tenemos iniciación, también él tenía su iniciación. Así como nosotros para nuestra religión tenemos los sacramentos de iniciación, él también tenía sus ritos de iniciación, también. Entonces él hizo una religión. Entonces es cuestión de historia. Pero yo les digo, fíjense, por no cuidar el crecimiento de nosotros en la fe, ¿hasta dónde se llega? ¿Hasta dónde se llega? O sea, y es que podríamos decir, no, pues es que Dios no nos protege, no, es que Dios nos hizo libres. Y si nosotros tenemos un gobierno así es porque lo merecemos, o sea, porque eso pasa. O sea que está feo eso. Pero bueno, volvemos a lo anterior. Entonces decíamos que ¿quién hizo la primera religión? Los judíos. Los judíos. Los judíos. Ok. ¿Jesucristo de qué religión era? Judía. Católica. No. Bueno. Era judía. Era de la religión judía. Pero él hizo la religión católica. No, él hizo Pero él pertenecía a la judía. Por eso es que cuando Jesucristo se sale con poquita gente, le dicen secta. ¿Por qué? Porque una secta es un grupito de personas que se salen de una iglesia principal y forman un grupito. Entonces, ¿cómo comenzó Jesús así? Con 12 apóstoles. Y así es. Pero Él es Dios, Él venía para que
Él venía aquí a la tierra para que todos le obedecieran, tanto los judíos como los no judíos, pero los judíos no le quisieron obedecer. No todos, pero sí, la mayoría. La mayoría no le quisieron creer. La mayoría, porque Así es. Y por eso lo mataron. lo condenaron Así es. a ser crucificado. Entonces, pero si alguien nos pregunta, ¿de qué religión era Jesús? Era de la religión judía. Judía. Así es. Pero él formó la iglesia católica, porque antes no había iglesia católica, antes había la religión judía. La primera religión, ¿cuál fue entonces? La de los judíos. La de los judíos. Así es. No sería, bueno, ahorita cuando se comenta, no sería como católico una extensión de la religión judía. Sí, qué bueno que dice eso. Ahora, ¿cómo está compuesta la religión católica? Eso es, ok. La religión católica está compuesta de dos religiones, la judía y la cristiana. Es decir, nuestra religión es judeo-cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es. ¿Y eso quién lo hizo? Jesucristo. Jesucristo hizo eso. Por eso los judíos que no son católicos, tienen la religión antigua que todavía está y no aceptan a Jesucristo. Así es. Entonces, porque ellos todavía quedaron en la religión antigua. Nosotros no, nosotros tenemos la religión católica que se compone de los judíos y cristiana. Por eso se dice judeo-cristiana. Así es. Cristiana es por él, ¿verdad? Así es. Así es. Cristiana porque él dejó eso, nos dejó eso en nosotros, nos dejó las creencias en Dios. Manejo todo eso de creencias porque estoy hablando de que la religión son creencias. ¿Y todavía existen algunos creyentes en la religión judía? Sí, todavía. Si usted pone ahí en el internet, le pone ahí judíos, ahí van a salir. Los judíos. Inclusive, don Serafín, ellos dicen que son hijos de Abraham, Sí. ¿verdad? Sí. Y que nosotros no somos hijos de Abraham. Así es. ¿Por qué nosotros no? Porque nosotros, la promesa de Dios será exclusivamente para los judíos en el Antiguo Testamento. Así es. Por eso viene Jesucristo y hace otra religión. Y en esa religión, dice Jesucristo, aquí no hay distinción. Vayan por todo el mundo y prediquen. Sí, a todos. A todos, a todos. Hagan discípulos a todos. Así es. No dice nada más a los judíos, no, a Así todos. es, a todos, a todos. Entonces ahí entramos nosotros que no somos judíos. Sí. Así Pero es. aquí es un poquito diferente, ¿no, Serafín? Cuando dice que formó una nueva religión, porque ahorita dice que los testigos de Jehová, los protestantes, crean una nueva religión a base del católico, Sí, de nosotros. Sí. Omiten algunas partes de la Biblia, le quitan, como mencionaron alguna vez, libros, le quitan gran parte de su fundamento, le quitan libros. Pero Jesús no vino a quitar libros, o sea, Jesús vino a complementar la historia, su propia religión judía. Él no vino, o sea, él no quitó nada, al contrario, sería como esta religión católica completa, porque la judía como tal se quedaría incompleta porque no acepta la Jesús. Y cuando llega Jesús, la religión judía es una extensión, es ya más así completa porque viene Dios mismo a decirle todo lo que no podían entender sobre la ley de Moisés, todo lo de tu historia, de tu pasado. Bien, también se puede decir de otro modo. También se puede decir de otro modo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. Así es. También se puede decir así. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento era mirando a Jesús que iba a venir. Sí, Así porque él es. está en la Biblia hasta antes de que él viniera, ¿verdad? Está en algunos partes en el Antiguo Testamento que iba a venir, ¿verdad? Sí, así es. Por eso acabamos de leer la cita bíblica de Juan que les dije al principio, serán todos en Juan 6:45, donde dice Jesucristo mismo, serán todos enseñados por Dios. Y es así como todas las personas vienen a mí, dice, para que yo les enseñe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sí,
Por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos recibiendo las enseñanzas de Jesús que Él nos dejó. Es decir, estamos enseñados por Dios. Yo no estoy enseñando, porque yo no soy Dios. O sea, yo lo que estoy haciendo es a lo que dijo Jesucristo. Vayan por todo el mundo y hagan que otros sean discípulos. Yo estoy haciendo que otros sean discípulos. No es que yo sea el que enseña, no. O sea, yo ya me enseñé un poquito, ahora yo hago que otros se enseñen. Y es todo. Por eso es que yo no soy maestro. El maestro es Él. Así es. Puede ser maestro en otras cosas, pero en lo espiritual, pues no. El maestro es Cristo, yo no. Yo simplemente hago lo que dijo, vayan y hagan que otros sean discípulos míos. Lo que dice en Mateo 28, 19. Que ya se lo saben, ¿verdad que sí? Mateo 28, 19, 20. Vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así es. Bueno, vamos a repetir porque ya se nos acabó el tiempo. Un poquito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre religión e iglesia? A ver si ya nos lo aprendimos. Religión es un religión. Marta, tú no hablas de la iglesia. Tú hablas. A ver. No, ándale. Ándale, Marta, yo no sé qué vas a hablar. Tú nunca. A ver, Lucia. No te rías, Marta, y lo que ibas a decir. A ver, quería decir algo ella también. A ver, dijo. ¿Cómo? No. Dice así. ¿Qué diferencia hay entre iglesia y religión? ¿Ok? No, mire, ahí les voy a decir que ¿alguien quiere decirle? A ver, díganle ustedes. Religión es un conjunto de creencias. Ándele, así es. Ajá. Iglesia es cuando se junta la congregación. Donde se reúnen todas las personas para oír el conjunto de creencias. Así es la cosa. O sea que religión son muchas creencias. ¿Y qué es iglesia? Iglesia es la gente que sigue esas creencias. ¿Sí? ¿Cuáles creencias? Las que dijo Jesús. Eso es. ¿Y cuáles son las creencias que dijo Jesús? Que tenemos un Padre que está en el cielo. ¿Lo vemos? No, por eso son creencias. Y por medio de fe creemos que así es. Y le vamos a pedir a Dios que nos aumente más la fe. Señor Jesús, que nos escuchas, que estás en el sagrario y que nos estás mirando, aumentanos la fe. Queremos creer más en ti. Señor Jesús, aumentanos la fe. Señor Jesús, aumentanos la fe. Señor Jesús, aumentanos la fe. Amén. Bueno, entonces, Entonces Jesucristo viene y ¿en qué año comienza la religión que Jesucristo dejó? Es decir, la religión católica. En el año 33. En el año 33 comienza. ¿Quiénes fueron los primeros que aprendieron la religión de Jesucristo? Los apóstoles. Los 12 apóstoles. Así es. Los 12 apóstoles. ¿Cómo se entra o cómo se inicia en la religión católica? Con el bautismo. Bautismo, Los sacramentos. confirmación y Comunión, Eucaristía. Eucaristía. Sí. Esos son los sacramentos de iniciación o ritos de iniciación. Porque han de saber que toda religión tiene ritos de iniciación. Sí. Toda religión tiene ritos de iniciación. Que se inician, pues, ¿ok? Bautismo, confirmación Y Eucaristía. Eucaristía. Son tres entonces. Nada más son los tres, así es. Pero yo siempre le quiero recalcar esto, son iniciación. Iniciación. Es como una persona que dice, ok, vas a correr, sí, muy bien. Mira, antes de correr vas a hacer este inicio, vas a entrarte ahí al lugar donde se preparan todos, ¿verdad? Y vas a hacer esto y esto y esto para que después arranques, ¿ok? Sí, ok, vamos, hazlo, ya. Okay. Y ok, ahora sí arranquen todos y se quedaron atrás de aquellos. Nomás puro iniciaron y no hicieron más. Así
muchos niños que los traen a la doctrina y todo, ahí se quedan porque los padres ya no los envían. Ajá. Así es. Y es que también los mismos padres a veces fue igual, también fue lo mismo. Sí. Entonces, pues eso es lo que sucede, que se quedan atrás. Bueno, ok. Entonces, Jesucristo vino y nos dejó una doctrina, porque toda religión tiene su doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Eso significa doctrina. ¿Sí? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Eso significa doctrina. Entonces Jesucristo nos dejó una doctrina. ¿Dónde está? En la iglesia, en la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que es la iglesia que Cristo dejó? Porque de la iglesia que Cristo dejó, vemos todos los reglamentos que dejó Jesucristo en su religión. ¿Se fijan? Entonces, cuando alguien dice Jesucristo no dejó ninguna religión, es señal de que está bien, pero bien ignorante. Y es que lo engañaron, le dijeron eso. Otros dicen, no, es que Dios no es religión, así. Sí. Pues ciertamente que Dios no es religión, pero Él dejó una religión. Una doctrina, ¿no? Una doctrina, pues sí, para podernos salvar. No, Jesucristo dice, no, la iglesia no te salva. La religión no te va a salvar, el que te salva es Jesucristo. Ciertamente que Jesucristo es el que nos salva, pero por la religión. Pues si no, ¿cómo nos vamos a salvar? Si no sabemos cómo, la religión es la que nos enseña cómo. Pero eso dicen para engañar a la gente y pues se cree la gente, se cree. Porque no se instruye. Así es. Eso sucede. Vamos a darle gracias a Dios. Yo creo que algo se les quedó ya, ¿verdad? Claro que sí. Bien interesante. Sí. Bueno. Y de todos modos, acuérdense que este video lo subo en el YouTube. Si quieren repetirlo, pues lo repiten ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por concedernos este momento, estar aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, porque si estuviéramos enfermos no podríamos estar aquí. O si tuviéramos un problema muy difícil, a lo mejor no podríamos estar aquí. Pero tú has querido, Señor, que estemos aquí y nosotros hemos puesto nuestro esfuerzo, Señor, y por eso estamos aquí. Gracias, Señor, por atraernos a tu iglesia. Gracias, Señor, por quedarte en esta iglesia que tú fundaste. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Señor Jesús, danos tu bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, exactamente terminé. A las puras 5. Faltaba un minuto. Sí, y ya me estoy fijando que ya le saben muchas cosas, ¿eh?